La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario, un programa de información jurídica y de servicio social. Hoy día 15 de enero del año 2020 y hoy trataremos un tema importante que seguramente a usted le resultará de interés. Hoy hablaremos acerca de la responsabilidad penal de las empresas en México. Si usted es socio de una empresa o es empleado de una empresa, si usted tiene un cargo directivo en una empresa, si usted no ha cumplido con sus obligaciones fiscales, si por alguna circunstancia sus protocolizaciones o algún evento que tenga que ver con la responsabilidad de la empresa, hoy le daremos algunos tips que seguramente le van a resultar de interés. Hoy tengo el placer de tener en el estudio al licenciado Gildardo Rábago Flores, del despacho Rábago Sosa y Mena, abogado, Sociedad Civil de la Ciudad de México, a quien le doy la bienvenida, mi queridísimo Gilberto. Muchas gracias. Oye, gracias por venir aquí al programa de La Hora del Notario. Gracias a ti, Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros y que, bueno, es un especialista, el despacho realmente está dedicado más a cuestiones corporativas, pero más a cuestiones penales. Correcto. Que tienen que ver con personas jurídicas. Son personas jurídicas, para que me entiendan, las empresas, para correcto. Que vayamos ahí un poco dibujando las cosas. Si te parece, mi queridísimo Gildardo, pues primeramente podríamos ir platicando al público exactamente cuáles son este tipo de responsabilidades penales de las empresas en México. Claro que sí, Jorge, muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación, gracias a todo tu auditorio. Este tema de la responsabilidad penal de las empresas en México es de relativa reciente creación, a partir de las reformas constitucionales del año 2008 y a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el 2016 en Ciudad de México, se incorporó un capítulo específico que lleva implícito ya el procedimiento especial para las personas jurídicas o empresas, como bien indicas, en México. ¿Y qué es lo que se pretende? Con esta responsabilidad penal de las empresas, lo que se pretende es frenar que se utilicen como vehículos para la comisión de determinados delitos. A escala internacional, la responsabilidad penal de las personas jurídicas o de las empresas fue motivada por todos los delitos, principalmente operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que conocemos como lavado de dinero, en donde son empresas fachadas que únicamente se utilizan para la comisión de ilícitos. Sin embargo, ya se ha desarrollado toda una teoría de lo que son los delitos empresariales o el delito empresarial. Todos estos delitos que se cometen a la empresa, si bien es cierto es que no son creadas ex profeso para la comisión de delitos, pues también se pueden cometer muchos delitos al interior de las empresas. Y de ahí es que se ha desarrollado la responsabilidad de la persona jurídica desde dos dimensiones o dos teorías. La responsabilidad a las personas jurídicas o a las empresas se les puede imputar con base en dos teorías. Una, que es la teoría o el modelo de transferencia, es decir, que una persona física, empleado de la empresa, a través de los medios que la misma empresa le ofrece, en su propio beneficio de la empresa o en su provecho, comete un delito. Y entonces la conducta que realiza esta persona física, mediante este modelo de transferencia, se le imputa también a la persona jurídica. Y llevamos, pudiese decirse que dos procedimientos a la par, la responsabilidad de la persona física que de facto cometió este Exacto. Hecho y la responsabilidad de la persona jurídica. El otro modelo es el de autorresponsabilidad. Este modelo de autorresponsabilidad, de responsabilidad de la persona jurídica de la empresa, se lleva a cabo por un tema de un déficit organizacional, que es lo que protege a todo este modelo de responsabilidad. Es decir, que por una falta en el debido control en la organización se permite o se crea un riesgo para la comisión de conductas delictivas. Y ahí es en donde también se puede imputar esta responsabilidad a las empresas. Bajo estos dos esquemas se ha diseñado la responsabilidad de la persona jurídica. En México al día de hoy ya hay las condiciones para poder imputar a una empresa esta responsabilidad penal. Tenemos el artículo 27 del Código Penal, en donde se establecen estos dos supuestos, ¿no? Que una persona física
con los medios que le haya proporcionado la empresa y en beneficio de la empresa, comete una conducta delictiva, un delito, y se le puede atribuir esta responsabilidad tanto a la persona física como a la empresa. Y el de autorresponsabilidad, que existiendo un déficit organizacional, una falta en el debido control de la organización, se comete una conducta delictiva. Mi queridísimo licenciado, varias cosas que te quiero preguntar. La primera, ¿cuáles son principalmente los delitos que se cometen por una empresa? Bueno, a ver, por la empresa, y después que nos hables también la responsabilidad que tienen los socios de las empresas. Correcto, sí. Los delitos, el Código Nacional señala que serán aquellos que se prevean en el catálogo tanto de la legislación federal como de los diversos estados de la República, o sea, en los códigos estatales. A nivel federal sí ya existe un catálogo de delitos previsto en el artículo 11 bis del Código Penal Federal, en el cual se establecen los delitos por los cuales se puede seguir un proceso a una empresa, a una persona jurídica. Pues viene el encubrimiento, viene el cohecho, viene el fraude, viene la trata de personas, vienen delitos previstos en la Ley de Instituciones de Crédito, en la Ley de Propiedad Intelectual. Hay todo un catálogo ya establecido para estos delitos. A nivel estatal, no todas las entidades federativas ya han modificado sus códigos penales y no todos tienen un código, un catálogo, ¿no?, para establecer los delitos. Sin embargo, podríamos ahí establecer dos teorías. Que este catálogo de los códigos penales estatales se puede interpretar como números apertus, es decir, el título segundo del Código Penal para la Ciudad de México establece todo un catálogo y son todos los delitos que se puede atribuir a una empresa. ¿En qué tipos de delitos son? En realidad, como no hay un catálogo específico, podríamos interpretar bajo esta teoría de números apertus, que puede ser todos los delitos que se prevean en el Código Penal. A nivel federal, sí específicamente el artículo 11 bis del Código Penal Federal te dice cuáles son los delitos, ¿no? Fraudes, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, la defraudación fiscal y su equiparado, los delitos, algunos delitos de la Ley de Propiedad Intelectual, de la Ley de Instituciones de Crédito, etcétera, ¿no? Ya están diseñados específicamente a cuáles delitos sí puede responder una persona jurídica. Y tiene cierta lógica en cuanto a la teoría del delito, porque en un delito sexual o en un delito de lesiones probablemente a la persona jurídica no le puedas imputar esa responsabilidad. Y de ahí viene también una fuerte discusión que se tiene de cómo es que a una persona jurídica, una empresa, que es desde la teoría de la ficción jurídica de Savigny, un ente creado, ¿no?, por el derecho y que no tiene una voluntad propia, ¿cómo le puedes atribuir una responsabilidad penal? Y ahí se han estado desarrollando estas teorías de las que hablamos en un principio, del modelo de transferencia y del modelo de autorresponsabilidad. Aunque no tenga una voluntad propia, pues bueno, a través de sus socios, a través de sus directivos, es que se va creando la voluntad de la empresa para que realicen determinadas operaciones. Y entonces ahí es en donde interviene este modelo del déficit organizacional, esta voluntad creada por la empresa por medio de sus socios, de sus directivos, de la asamblea, es la que debe de tener este cuidado hacia el interior de la organización y tener determinados controles. Abordando el tema de la responsabilidad de los socios o de los directivos, tenemos lo que ahora se conoce como el Criminal Compliance Programs o los programas de cumplimiento normativo en materia penal. Estos programas de cumplimiento normativo en materia penal se diseñan ex profeso para cada una de las empresas como una forma de prevención del delito. Es decir, ¿qué hacemos con estos programas de cumplimiento? Hacemos un diagnóstico de riesgos hacia el interior de la empresa y analizamos las áreas en donde puedan existir una ventana de posibilidad que genere un riesgo de que se cometa un delito al interior de la empresa. Entonces, la aplicación de estos programas de cumplimiento, creamos unos manuales, capacitamos a los empleados, se les enseñan temas anticorrupción, no aceptación de sobornos, no realización de prácticas indebidas, y estos programas de cumplimiento normativo son los que a la postre nos van a permitir o permiten la defensa en un procedimiento penal de la empresa. Si al interior de la empresa se comete un delito, pero la empresa
tiene sus programas de cumplimiento normativo, pues podemos excluirlo de la responsabilidad penal. Podemos decir, oye, yo no tengo un déficit organizacional, yo tengo un debido control hacia el interior de la empresa, pero no puedo controlar la voluntad de una persona física que quiera cometer un delito. Yo tomé todas las previsiones necesarias. La transferencia, ¿no? Exactamente, tomé todas las previsiones necesarias para que no se cometieran conductas delictivas, pero este individuo en lo personal sí lo cometió. Entonces sale de mi ámbito. Yo tomé todas los cuidados necesarios y todos los deberes a mi cargo para evitar que se cometieran este tipo de conductas. Y eso es lo que nos permite defender en un procedimiento penal a una persona jurídica, acreditar que efectivamente hay un debido control hacia el interior de la organización. Con los manuales. Con los manuales de los programas de cumplimiento normativo. Dentro de ellos incluso está el tema del código de ética que debe de existir en una empresa, cuáles son los lineamientos, cuáles son los deberes, cuáles son las premisas de la organización y la forma en que cómo se deben de conducir desde el director general hasta el de vigilancia de la entrada de la empresa. Incluso también dentro de estos programas de cumplimiento normativo diseñamos los manuales de atención de citatorios, notificaciones o requerimientos de autoridades. Los manuales también de cómo aceptar o cómo se deben de conducir los apoderados y los representantes legales de las empresas. Hacemos todo este diseño para evitar que efectivamente se cometa un delito. Y estos programas de cumplimiento también son muy nobles porque además de que te visten a la empresa como una empresa apegada a la legalidad y pues de determinada forma socialmente responsable, también sirven como una forma de prevención del delito. Oye, te iba a preguntar alguna cosa, porque a veces también cuando van a la notaría muchas personas nos dicen específicamente la responsabilidad patrimonial que puede tener un socio. Por el caso de que hubiera una defraudación fiscal, un crédito fiscal no pagable o alguna situación también de orden penal, ahora con la cuestión de la ley de extinción de dominio, lavado de dinero. ¿Hasta dónde hay responsabilidad patrimonial de los socios? Sí existe un tema de responsabilidad patrimonial en lo individual, o sea, con el patrimonio personal de los socios, y ahí abordamos el tema del velo corporativo. Solo en determinados supuestos y bajo un procedimiento y por orden judicial se puede levantar el velo corporativo de una empresa. Es decir, el velo corporativo se entiende como esta protección que existe de la entidad y de los socios que la conforman para que solo respondan con sus acciones, ¿no?, que tienen en la empresa. Sin embargo, si existe un procedimiento en donde se levante el velo corporativo, pueden los socios, con su patrimonio en lo personal, responder solidariamente de las obligaciones que hayan incumplido la empresa. Y estas obligaciones que en lo personal hayan incumplido la empresa van mucho por el tema fiscal. En determinados delitos o en determinadas responsabilidades fiscales, como en el caso de que una empresa no esté dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, a los socios que la conforman, si incumple con determinadas obligaciones y su patrimonio no es suficiente, alcanza para que, mediante el levantamiento del velo corporativo, los socios respondan en lo personal, con su propio patrimonio, de aquellas obligaciones que se hayan incumplido y que deben de pagar. Velo corporativo es como el secreto bancario. Exactamente, es la protección que tiene la empresa de decir, a ver, tú y yo somos socios de una empresa, pero las obligaciones de la empresa que se hayan incumplido, solo va a bastar lo que existe en la empresa para cumplir con esas obligaciones. Si levantan el velo corporativo y dicen, Jorge y Gildardo pues deben 6 millones de pesos de impuestos, pues no, y no están dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, no está dada de alta la empresa, pues entonces la empresa tiene 500,000 pesos para pagar, pero los 5,5 millones restantes, en forma solidaria, tendríamos que cubrirlos con tu patrimonio, al fisco, con nuestro patrimonio en lo personal, es correcto. Oye, ¿y qué pasa cuando en una empresa algún empleado abusa de la confianza? O sea, me imagino, está actuando como empleado de la empresa, puede ser un fraude o puede ser alguna otra cosa. ¿Qué pasa ahí en ese asunto? Ahí es precisamente en donde entra este tema de los programas de cumplimiento normativo en materia penal, en donde deslindas a la empresa. Me está diciendo de una empresa más o menos grande que tiene que cumplir. Pero a ver, las gentes que tienen un negocio también constituido, que a veces no tienen este tipo de manuales, ¿qué recomendación les darías? Que denuncies de forma inmediata al empleado para tratar de deslindar la responsabilidad de la empresa en la comisión del hecho que él haya cometido. Normalmente los delitos que cometen los empleados son en perjuicio del patrimonio de la misma empresa. Pero si es en perjuicio del patrimonio de terceras personas que pudieran querellarse o formular una denuncia, sí lo ideal es
colaborar con la investigación por parte de la empresa, por un representante de la empresa, para evitar que esa responsabilidad se le trate de trasladar a la empresa. Es decir, también incluso denunciar al mismo empleado si se tiene conocimiento de que cometió un delito. Este tema de los programas de cumplimiento normativo, y como bien indicas, en empresas grandes desarrollamos, o internacionales, desarrollamos lo que son un canal de denuncias anónimas. Cualquier empleado que conozca de la comisión de una conducta delictiva o de cualquier hecho que se haya cometido al interior de la empresa, hay un canal de denuncias anónimas en donde puede poner su denuncia, y la empresa incluso tiene y está obligada a desarrollar un área, especie de policía privada, en donde realiza su propia investigación y determina si efectivamente hay un delito, para hacerlo después del conocimiento de las autoridades. En empresas pequeñas, pues efectivamente es pues difícil, ¿no?, que tengan el desarrollo de todas estas áreas. También en empresas medianas y grandes hay una figura del oficial de cumplimiento. Ya están obligados a tener un oficial de cumplimiento, que es la persona que se encarga de la vigilancia y la fiscalización de la institución, de la empresa. Este oficial de cumplimiento tiene deberes y obligaciones para vigilar que toda la actuación de la empresa esté apegada a la legalidad. Oye, bueno, han pasado muchas cosas últimamente y se ha hablado mucho de estas empresas fantasmas, estas empresas fachadas que son utilizadas para pues, generar una situación de delitos más bien vinculados al lavado de dinero. Correcto. Hay también, bueno, pues a veces los socios para constituirte, pues ahora si tú vas ante un notario a constituir una empresa, el notario está obligado primeramente a identificar y avisar, dar una alerta a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, pues la identificación, su RFC, su CUR, un comprobante de domicilio, porque pues tampoco no puedes tú constituir una empresa si no tienes una información pues sólida, porque además después la autoridad fiscal a ti te requiere para saber efectivamente si es la persona, si es el registro de contribuyentes, si el domicilio fiscal que dieron es el correcto, ¿no? Es correcto, sí. Estas empresas fachada o fantasmas, precisamente mediante el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, lo que se busca es extinguirlas. Es decir, una de las consecuencias de la responsabilidad penal de las personas jurídicas precisamente puede ser la disolución de la sociedad. Mediante una sentencia que se dicta en este procedimiento penal, el juez puede ordenar como consecuencia o como pena de la comisión de ese delito para la persona jurídica la disolución de la sociedad. ¿Ah? Esa es como la más grave, ¿no? La muerte de la sociedad, que precisamente está diseñada a nivel internacional para acabar con este tipo de empresas que son creadas ex profeso para la comisión de los delitos. Sin embargo, existen otro tipo de consecuencias jurídicas o de penas para las empresas. Vamos a suponer que no es una empresa que ex profeso se creó para cometer conductas delictivas, que no es una empresa fantasma, sino que es una empresa hecha y derecha y con operaciones legales, pero que por un descuido o un déficit en su organización se cometió un delito. Pues bueno, las consecuencias que puede haber sería desde la imposición de una multa, la prohibición para que realice determinadas actividades, vamos a suponer en el sector público, si de ahí se derivó la comisión de un delito, y estas consecuencias alcanzan incluso cuando la empresa se fusiona, se cinde, se transforma. La resolución penal puede decir, oye, no, espérate, aunque se haya escindido, se haya fusionado la empresa, pues la consecuencia jurídica alcanza a la escisión o a la transformación o a la fusión de la empresa. Ah, mira, qué interesante este asunto. Bien. Estamos platicando el día de hoy con el licenciado Gildardo Rábago Flores, tratando el tema de la responsabilidad penal de las empresas. Y queríamos saludar aquí a Javier Hernández, que nos está viendo desde Coacalco, Estado de México. Muchas gracias, mi queridísimo Javier. A Javier Rocha, Javier, un saludo. Carlos Vizoso, que nos está viendo. Noemí Camacho, Noemí, un saludo también. Sergio Sixto Nogués Labat, un abrazo. Noemí Camacho nos dice que un gusto ver su programa, notario, más éxitos. Josep, también Jorge Pérez, Marta, Wendy Pérez, Arce nos está viendo, Carmen Ramos, Carlos Zúñiga, José Castañeda y Yavi Novia. Muchas gracias. Aquí estamos platicando con el licenciado Gildardo Rábago Flores. Fíjate que, bueno, hay, por lo que platicábamos antes de entrar al programa acerca de esta responsabilidad de las empresas cuando se trata de defraudación fiscal. Hoy, la semana pasada vino una persona especialista en esta materia y ahora con esta miscelánea fiscal de este año, si bien es cierto no hubo aumento de impuestos, pero sí hubo mecanismos que realmente van a tratar de presionar más a los contribuyentes, ¿no? Hoy tengo entendido que si son arriba de 7.800.000 pesos,
por alguna situación, una diferencia, un crédito fiscal, alguna factura o apócrifa o alguna cosa de esa naturaleza, se convierte ya no en una defraudación fiscal, sino se convierta en delincuencia organizada. Es correcto, sí, a partir del 1 de enero del 2020, la defraudación fiscal hizo su equiparable, además de estar considerado como este delito, se le está considerando y se le está dando tratamiento de delincuencia organizada. ¿Y qué es lo que permite el tratamiento de delincuencia organizada? Uno, que sea un delito de prisión preventiva oficiosa, es decir, que de facto y durante el procedimiento la persona a la que se considere probable participante va a estar privado de su libertad. Es decir, de forma inmediata al inicio del procedimiento se va a la cárcel y se sigue el procedimiento con él en el interior, desde mi punto de vista violando pues este principio de presunción de inocencia que mucho trabajo ha costado implantar y respetar aquí en México. Y número dos, el tema del decomiso, o sea, el tratamiento de delincuencia organizada permite también el decomiso de los instrumentos, los objetos o los productos del delito, es decir, pues todo el dinero que se localice como producto de la defraudación fiscal o de la misma empresa va a tener la posibilidad del Estado de decomisarlo, hacerlo efectivo y se va como bienes para la Federación. Además de que el tratamiento penal como delincuencia organizada, en términos de la misma ley de delincuencia organizada, el respeto a los derechos humanos de las personas que se consideren probables participantes es totalmente diferente. Los términos de retención ante la gente del Ministerio Público se duplican, en lugar de tener 48 horas se duplica ese término, el tratamiento en cuanto al respeto de los derechos humanos y la investigación va muchísimo más allá, entonces pues, se les está tratando como a un cártel, ¿no? Como un narcotraficante. Oh, qué barbaridad. Desde mi punto de vista, totalmente ilegal. Platicábamos fuera del programa y previo a esto que el tratamiento de delincuencia organizada, desde mi punto de vista, cuando se inician los procedimientos, pues va a permitir una ola de amparos que tendrá que revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si es constitucional este tratamiento como delincuencia organizada. Porque la delincuencia organizada es una agrupación que de hecho se constituye con la única intención de cometer conductas delictivas y una empresa se constituye con un fin lícito. Es una empresa que tú como notario constituyes conforme a derecho, conforme a la legislación y para la realización de actividades lícitas. Su objeto social es lícito. Su objeto social no lo constituyes desde un principio de decir van a contrabandear, ¿no? Van a exportar mercancía ilegal. No, el objeto de la sociedad es lícito y eso es totalmente contrario al fin de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es un cártel. La delincuencia organizada es una banda que se dedica al robo de vehículos, una banda organizada que su único objeto y su único fin es la comisión de conductas delictivas. Sí, completamente distinto, ¿no? Es totalmente antagónico. Una persona física estando en una situación de esa naturaleza sí está complicado y tienes razón, yo creo que va a haber muchos amparos. Fíjate, ¿qué recomendación tú le darías a aquellas personas que son socios de empresas o tienen un cargo directivo, o es un administrador único, o es presidente del consejo de administración, o es tesorero, secretario? Platicábamos acerca de que también hay responsabilidad penal de las empresas, por decirlo, cuando no notifican al SAT sus registros de contribuyentes y también su cambio de domicilio, ¿no? ¿Qué otras cosas o consecuencias pueden generar para recomendarle a las personas que nos están escuchando? Pues el estricto apego a la legalidad, ¿no? Yo creo que ahorita es un momento en donde debemos de actuar lo más apegado a la legalidad para evitar ese tipo de huecos en donde se permita que nos finquen una responsabilidad, ya sea a la empresa o a las personas que de facto administramos una empresa. Respecto al tema del velo corporativo, adicionalmente también en el tema de responsabilidad laboral. Cuando hay una demanda de un trabajador, al ser créditos preferentes, también puede existir un procedimiento en donde se levante el velo corporativo y si la empresa no tiene bienes suficientes para cubrir el pasivo a favor del trabajador, puede alcanzar también a los socios para que con su patrimonio en lo personal respondan de las obligaciones para con los trabajadores. Entonces, aspectos fiscales y aspectos laborales es bien importante estarlos cuidando para que no se detone este tema del velo corporativo, ¿no? Está interesante. Amigos, estamos platicando el día de hoy, 15 de enero, transmitiendo desde Metepec, Estado de México, en la hora del notario y platicando con el licenciado Gildardo, caramba, Rábago. Tienes hasta una publicación que acaba de sacar aquí en una revista que se llama Consultoría, si ustedes después la quieren ver, ahorita la vamos a poner en
la pantalla y haces un artículo acerca de la responsabilidad penal de las empresas en México. ¿Cuándo salió esta publicación? Es de este año, es de enero de este año, si no mal recuerdo, y precisamente esta revista llega a las empresas. Es un suplemento que llega a todas algunas de las empresas suscriptoras, y lo que abordamos ahí precisamente son estos aspectos de la responsabilidad penal de las empresas en México y qué debemos de hacer para poder evitar incurrir en una responsabilidad, o si se comete un delito, pues de qué forma podemos defender a la empresa. ¿Cuáles son las recomendaciones para poder defender a la empresa ante un eventual procedimiento penal que se inicie? Está interesante el artículo. Está publicado ahorita en la pantalla. Vamos a poner su correo electrónico o su página web para que si quieren consultar ahí el artículo, pues lo pueden bajar, o yo creo que ustedes lo pueden poner, o lo tienes en tu página, ¿no? En la página tenemos una sección de comunicaciones o de publicaciones, en donde vamos subiendo todos los artículos que vamos publicando. Nosotros tenemos un newsletter en el despacho que mes con mes subimos artículos que consideramos de interés, las últimas reformas que se van dando en materia penal, y bueno, pues ahí lo podrían también consultar. Tenemos saludos de Jesús Díaz, de Mike RMS, a Alfonso Flores Macedo, mi compañero notario que nos está viendo, José Castañeda aquí nos hace una pregunta, dice, no siempre la denuncia anónima es viable, improcedente, ya que primero tiene que existir querella por parte de, bueno, ahorita lo leo porque de por sí ya no veo, esto está en la letra chiquita. Bueno, pues nomás para un poco concluir ya con el tema, ¿qué recomendación le puedes formular a aquellos empresarios que ahorita con el miedo que existe en el asunto de la defraudación fiscal tengan que tomar en cuenta? Primero, la organización, por lo que entiendo, que tengan sus propios manuales. Correcto. Su órgano de control, ¿no? Es lo que me habías platicado. Correcto. Para que Sí. tener mucho cuidado en el aspecto fiscal. Correcto. Mucho cuidado fiscal y laboral, porque igual, si por alguna situación usted tiene un problema, pues no solamente se van a ir con los activos de la empresa, sino se van a ir con su patrimonio, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Es correcto, sí. Yo creo que estos aspectos de los programas de cumplimiento normativo, que es una cultura que no está muy arraigada en México, pero que sin embargo creo yo que va a seguir esa tendencia y que va a ser indispensable que todas las empresas cuenten con un programa de cumplimiento normativo, y que además de que nos ayudan a la prevención del delito, también nos ayudan a vestir a la empresa y ayuda para tener un efectivo control al interior de la organización. Hay que invertir, sí, efectivamente, son muchas horas hombre y mucho trabajo lo que implica la elaboración de estos manuales, pero creo que a la postre te puede servir precisamente esta prevención del delito para evitar que cualquier empleado cometa un fraude, un abuso de confianza, un robo, que más allá de la inversión que se está haciendo para la elaboración de y diseño de los programas de cumplimiento, pues lo puedes evitar precisamente, ¿no? Y la figura del oficial de cumplimiento, que también ya va encaminada a que sea obligatoria para todas las empresas. Este oficial de cumplimiento, que es como el fiscalizador del apego a la legalidad de la empresa, ya debe de ser un implante, debe ser una persona fija en la empresa, y empresas medianas y grandes pues ya deben de tener su área de cumplimiento normativo, ¿no? Su oficial de cumplimiento, su oficina de compliance, este canal de denuncias anónimas que sirve también pues para conocer qué es lo que está sucediendo al interior de la empresa. A veces los socios, los directivos, por estar involucrados en muchas otras actividades, no conocen lo que está pasando en las diferentes áreas de la empresa. Entonces, este canal de denuncias anónimas creo que puede servir también para conocer cuál es la actividad dentro de la empresa, y esto viste mucho también porque si se quiere tener una relación con otra empresa o incluso con empresas internacionales, principalmente de Estados Unidos, sí se fijan mucho en si tienes tú este control corporativo, si tienes tu código de ética, si tienes tus manuales de cumplimiento, si tienes tu oficial de cumplimiento, si tienes toda esta estructura diseñada que viste a la empresa. Que cualquier persona o empleado cometa un delito. Y da seguridad para las otras empresas con las que tienes relaciones de que efectivamente pues eres una empresa seria y bien formada. Oye, nos preguntan, ¿nos podría platicar sobre el procedimiento especial del Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Cómo funciona el proceso con personas jurídicas? Sí, está previsto en el artículo 421 al 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y precisamente señala que la responsabilidad de las personas jurídicas será cuando se cometa un delito en su nombre, en su beneficio o con los medios que ella le proporcionó, y existiendo un déficit al interior de la organización. Es decir, vamos a suponer, creo que un buen ejemplo podría ser
que se cometa, que la empresa, los apoderados, el área jurídica, presente una demanda por el cobro de unos pagarés, que exista una relación comercial entre nuestra empresa y otra empresa. Entonces, los del departamento jurídico digan, tenemos estos pagarés, vamos a demandar a esta otra empresa. Y esta otra empresa contesta y diga, oye, estos pagarés ya están cubiertos. Si no hubo un debido control al interior de esta empresa, en donde haya habido una comunicación entre el área jurídica y el área de finanzas, en donde se hayan reportado que efectivamente ya había pagos de esos pagarés y no se hayan asentado al reverso del mismo pago, no se hayan cancelado, no se hayan devuelto al acreedor, pues entonces sí podríamos establecer que hubo un déficit en la organización, una falta de comunicación entre las dos empresas que llevó a que se demandara el pago de algo a lo que no tenía derecho la empresa. Entonces ahí puede ser que los apoderados, actuando en nombre y representación de la empresa, con los medios que ella le proporcionó, que precisamente sería el pagaré, busquen un beneficio, que sería el demandar el pago de una cantidad a la que no tiene derecho. Y precisamente el procedimiento especial que prevé el Código Nacional nos permite establecer que le podemos imputar la comisión de un delito a la persona jurídica. Interesante. Oye, a ver, una pregunta. Normalmente las personas o las pequeñas empresas no dan una secuencia procesal, por llamarlo así, respecto de sus actas de asamblea. ¿Hay alguna responsabilidad de carácter legal o penal para aquellos socios que no tengan pues, sus protocolizaciones de actas de manera pues, constante? Ordenada. Como tal, no hay tipificada una conducta, o sea, esa conducta no está tipificada como un delito. Creo yo más que es un tema, podría ser civil o administrativo, de que no cuenten con la debida protocolización de todos sus actos y que estos lleven en un momento determinado a la nulidad de determinados actos que celebren al interior de la empresa o que no esté debidamente organizada la institución. Pero como tal no hay una conducta delictiva por no haber protocolizado los actos al interior de la empresa. Pues muchísimas gracias, mi querido mucho licenciado. gusto, Gracias por venir aquí al programa de la Hora del Notario. Como sabes, es un programa de información jurídica, pero más de servicio social. Ojalá y le sirva a usted, si usted es socio de una empresa, forma parte de una empresa, yo creo que hay importantes medidas que tomar. Primero, hay que cuidar lo fiscal, hay que cuidar lo laboral, hay que tener sus manuales de prevención, como lo dices, el oficial de cumplimiento, y bueno, pues tener las cosas adecuadamente, y hay tener una gran comunicación, y más en el aspecto fiscal ahora, ¿no? Que este año va a ser terrible. Hay que tenerle mucho cuidado, porque como ya lo platicamos, ya no solamente es un delito de defraudación, es un delito de delincuencia organizada. Es correcto. Complicado. Saludamos a José Edgar Suárez Rodríguez, que nos está viendo, a Marta Alicia Mayorga, a Angélica Cervantes, mi queridísima Angélica, y a Guadalupe León, que también nos está mirando. Pues muchísimas gracias, mi queridísimo licenciado. Con mucho gusto, Jorge. Gracias por venir aquí al programa, y si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta que formularle, en este momento está los teléfonos, el domicilio, la página web de Liceo Gildardo Rábago Flores, que es de despacho Rábago, Sosa y Mena, Abogados Sociedad Civil. Pues muchísimas gracias. Yo lo invito para que la siguiente semana nos siga bien en el programa de la Hora del Notario. Es muy probable que venga el director de los centros de mediación. Vamos a hablar acerca de la justicia alternativa. Va a estar más o menos interesante el programa. Pues que tengan una excelente tarde, y como siempre yo los invito para que sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde.